Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy en el área de lenguaje y comunicación vamos a conversar sobre lo que es el cuento. Una estrategia para aprender a leer y entender lo que leemos, pues es el cuento. Bien, ¿qué es el cuento? Es un género literario que narra una historia completa en forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo. Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través de él se enseña. Se utilizan siempre palabras como érase una vez, había una vez, en un lejano país. El cuento es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Vamos a conocer la estructura del cuento. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Recordamos, un inicio, un desarrollo y un final. Esa es la estructura del cuento. Las partes de un cuento son la introducción, que es donde se explica quién es el personaje, dónde ocurre la acción y cuándo ocurre. Puedes comenzar tu cuento de esta manera. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Las partes de un cuento. El nudo. El nudo es donde suceden todos los acontecimientos por los que pasan los personajes. Se desarrolla un problema. Los personajes no tienen por qué ser solamente personas. También pueden ser animales, plantas o objetos, como en el caso de esta flor. En un cuento, una flor, como acá, se puede llamar Florinda. Bien. La otra parte del cuento, el desenlace. En el desenlace se soluciona el problema. Aparece un personaje que resuelve el problema que tenían nuestros amigos. Puedes terminar el cuento de la siguiente manera. Y al final, colorín colorado, y fueron felices, y vivieron para siempre felices. Esas formas de terminar un cuento. ¿Cómo es su estructura? Desde el punto de vista estructural, o lo que es su orden interno, todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración dada por una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. El inicio está al principio de todo cuento. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Estas imágenes les debes recordar muy bien a un cuento clásico, ¿verdad? El desenlace o final es la parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración, incluso en los textos con final abierto. Puede terminar en un final feliz o no, es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, el bien se impone al mal. Esta imagen también les recuerda a un cuento clásico, que es La Caperucita Roja y el Lobo, que vamos a poder
ver en el transcurso de esta unidad. Elementos del cuento. En el cuento tenemos los siguientes elementos: el ambiente, los personajes, el tiempo, la trama. Bien, en un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Todos ellos forman parte del ambiente en un cuento. Los personajes son las personas, los animales o los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas, mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. Acá en esta imagen vemos que todos los personajes son animales, ¿verdad? Ese es el entorno de un cuento. El ambiente. El ambiente son o es las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento. Son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. Como acá en la imagen podemos ver el príncipe y la doncella, y nos recuerda a un cuento clásico también, El gato con botas. Y podemos ver acá un castillo, un lugar donde definitivamente habita un príncipe y la princesa, lógicamente. Muy bien, ese es el ambiente. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. Quiere decir que en el cuento el tiempo puede ser pasado, presente, futuro. La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. Esta imagen que ven acá de otro cuento clásico, Los tres chanchitos y el lobo feroz, que también vamos a recordar en el transcurso de la unidad. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el leitmotiv de la narración, quiere decir el motivo principal. El conflicto da lugar a una opción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo misma. La trama, un conflicto. ¿Cómo escribir un cuento? La idea principal debe ser el punto de partida del cuento. Es la esencia de lo que se quiere expresar. Puede ser un hecho, ya sea real o imaginario, una imagen o un sueño. En muchos casos la idea es un problema que se le presenta a unos personajes. Por ejemplo, el robo de algo valioso. En este cuento, acá esta imagen nos puede transmitir ya una idea principal para escribir un cuento, ¿verdad? Los árboles generalmente no hablan, pero en un cuento pueden hablar incluso los árboles. Bien, las dinámicas. Con la colaboración de todos y todas, crear un cuento utilizando la imaginación y creatividad y la participación de todos y todas. La tarea, aquí está. Crear un cuento tomando en cuenta la estructura y los elementos principales. Podemos tomar la imagen que vimos anteriormente del árbol y los niños que están sentados en torno al árbol. Eso para realizar
un cuento. Bien, muy bien, compañeros, tomando en cuenta lo que nos va a llevar en esta unidad gramatical, acá vamos a ver en ortografía usos del punto. Muy interesante. ¿Cuándo se usa el punto? Y ya podemos poner en práctica al escribir nuestro cuento. Usos del punto. Vamos a ver la importancia de utilizar el punto, que es un signo, el que ven acá entre paréntesis, que se usa en los textos para interpretar y comprender un mensaje. Acá vamos a ver punto aparte, separa párrafos, se escribe en la siguiente línea. Ejemplo, si no cuidamos el medio ambiente, viviremos entre basura. Punto aparte, es hoy, coma, cuando debes empezar a cuidar el planeta. Un ejemplo de punto aparte. Cuando empezamos la siguiente frase o oración, iniciamos con mayúscula. Bien, punto final. Esta se pone al final de un texto. Ejemplo, debes estudiar si quieres tener éxito. Y hemos visto también que todas las oraciones, al terminar, llevan un punto final. Bien, recordar que después de un punto se escribe siempre con mayúscula. Muchas gracias, niños y niñas. Hasta la próxima oportunidad en que podamos volver a encontrarnos. Muy bien, hasta pronto.